Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más, listo para estudiar la palabra de Dios. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Nuestro anhelo de siempre, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, haga posesión también de nuestros labios y que nuestras expresiones puedan decir ciertamente lo que Dios espera de nosotros en estas lecciones. Pasamos a compartir con ustedes en este día, aquí estoy, envíame a mí. Esa declaración es tomada justo de lo que es el texto bíblico a memorizar durante la semana, que se encuentra registrado en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, verso 8, dentro de la lección número 7, Fundamentos de la Profecía. Saludamos aquí en cabina al pastor Cristian Veras, está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Es un honor, un placer, pastor, saludarle, deseando que la paz de Cristo le acompañe a usted y a su familia. Gracias, pastor. Saludos y bendiciones. Que el Todopoderoso tome cada día el control de su vida, de su ministerio, sus pensamientos, por supuesto de su familia también. Muchas gracias, pastor. Muy amable, de verdad. Para ustedes, amigos y hermanos, de igual forma, un abrazo grande, fraternal. Que Dios les bendiga y les invitamos para que podamos poner nuestras vidas en armonía con el cielo a través de la oración. Querido Padre Celestial, rogamos en este momento que tú nos guíes, nos dirijas, que en este estudio tú nos prepares para hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ya que el tema que vamos a tratar en el día de hoy está fundamentado justamente en el versículo que utilizamos para memorizar, quisiera, antes de entrar con muchos detalles, enfocarnos básicamente en algunos aspectos de este pasaje de la Biblia de Isaías 6:8. Cuando nosotros leemos el texto, dice: después oí una voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Y ahí está la respuesta de Isaías que vamos a analizar a continuación. Pero nos llama poderosamente la atención que en este pasaje de la Biblia parece ser que se cumple justamente lo que nosotros creemos de ese Dios triuno, porque la expresión, y sería bueno que usted la comente, la expresión ¿quién irá de nuestra parte? Parece ser que está incluyendo a varias personas. ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces sería importante que nos comente esa parte para luego entrar en la respuesta que da Isaías a ese llamado: aquí estoy, envíame a mí. Así es. Muy importante, pastor, la pregunta, y tiene que ver, por supuesto, con la deidad. Algunos hablan de un plural majestático acá, o de majestad. Sin embargo, lo que podemos ver en el mismo texto hebreo es un término que denota uno entre otros, y que esos otros son iguales. Por ejemplo, hay dos términos: está Yahid, que es uno de único. Sin embargo, está Ejad o Echad, que este término significa uno entre otros. Sí, Isaías está hablando de la deidad, que en un concilio celestial, cuando él tiene la visión de la gloria de Dios, dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Noten, ¿a quién enviaré? Dios envía. ¿Quién irá por nosotros? Hablando del gobierno de la deidad. Entonces, había hablado en otras explicaciones de la confrontación que Isaías tiene con la gloria de Dios, con la perfección divina, con su santidad, y al ser confrontado con ella, Isaías ahora habla: mis ojos han visto. En esta visión de la santidad, de la gloria de Dios que el Señor proporcionó al profeta, él tiene una idea
de la pecaminosidad del ser humano, de la insignificancia del ser humano y de lo inútil que es realmente el esfuerzo propio para uno estar en la presencia de Dios. Sin embargo, ya conocemos que el carbón, que representa la gracia divina, toca los labios del profeta, lo capacita, y luego que él se siente capacitado porque ya sí puede estar en la presencia de Dios, él responde a la pregunta y dice: heme aquí, envíame a mí. Es importante, pastor, que nosotros podamos visualizar aquí la respuesta del profeta, que fue de forma inmediata. Isaías respondió de una forma inmediata. Una vez que ya estamos listos, capacitados, imbuidos, preparados por el Espíritu de Dios, recibimos ese llamado de parte del Señor para trabajar en su obra, lo deberíamos hacer sin titubear. Usted acaba de presentar un punto muy importante, porque no siempre es así. Nosotros encontramos resistencia de algunas personas. Si hay un punto muy importante: cuando Dios llama, el ser humano reconoce su grandeza. Y eso lo estamos tocando en el día de ayer. Dios es el creador, Dios es santo. De hecho, la palabra de Dios lo define como santo, 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 para referirse a santísimo. Y siempre que el hombre se pone en contacto con alguna declaración del Señor, reconoce que Dios es grande, y entonces hay una respuesta, ya sea inmediata, pero hay respuesta de titubeo del ser humano, Sí. precisamente porque Dios es grande y santo. Y entonces dice: ¿y cómo es que yo voy a hacer esta obra? El caso de Moisés, por ejemplo. Así es. Cuando Dios le llama, Moisés titubeó muchísimo, y luego Dios le presentó ciertos argumentos y luego aceptó. Ahora, el caso de Isaías, usted ha estado insistiendo que fue de inmediato, pero notamos que hay un reconocimiento de parte de Isaías de su santidad, y después que le reconoce, entonces dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Definitivamente, el profeta entiende realmente la santidad de Dios que lo envuelve, y es cuando él reacciona. Si algo Isaías tenía, al igual que Pablo, que Moisés y otros, era un intenso deseo de que Israel fuera salvo. ¿Tiene usted deseo de que la humanidad se salve, pastor? Eso es evidente. Claro que sí. Aunque algunas personas podrían titubear, como es el caso de Jonás, que hemos estudiado en reiteradas ocasiones. Jonás, ante el llamado del Señor, puso 1000 dificultades, y a última instancia le estaba diciendo al Señor: yo no quiero que ese pueblo se salve. Entonces puede ser que alguna persona pueda reaccionar de esa manera. El deseo de este servidor es que toda la humanidad se salve. Es el deseo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y debemos asumir ese deseo de Dios en nuestra propia vida. Que realmente, si somos parte de su misión, deberíamos tener esa misma visión de la salvación. Deberíamos. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Sí. Cuando Isaías entonces tiene el deseo de que Israel sea salvo, igual que Pablo, como en Romanos 10:1 lo dice, sabía que el castigo pronto caería sobre el pueblo culpable. Hoy nosotros, en una aplicación a nuestros días, estamos convencidos, pastor y estimados amigos, que el castigo está a punto de caer sobre este mundo porque se ha depravado en la maldad, se ha desviado. Todo el mundo está corrompido, casi todo el mundo está bajo el control del príncipe de las tinieblas, casi todo el mundo. Y entonces los juicios de Dios muy pronto vendrán sobre esta humanidad, y es el anhelo, deseo, tal cual lo tuvo el profeta Isaías con respecto a sus congéneres, a sus compatriotas israelitas, de que abandonaran sus pecados. A partir de entonces, la única tarea de Isaías sería la de llevar el mensaje divino de amonestación, de esperanza a Israel, a fin de que pudiera captar la visión del amor, de la sabiduría de Dios para ser salvo. Ese era el deseo de Dios, ese era el deseo del profeta, al igual que muchos otros. Ese debería ser nuestro deseo también para nuestros días, decirle al Señor: aquí estoy, envíame a mí.
Sin embargo, pastor, a veces nos acomodamos a este mundo. A veces creemos que nuestra residencia final será aquí y queremos muchas cosas que nos aten a esta tierra, no percatándonos, como dice Pablo, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Hay una declaración en la guía de estudio que voy a leer textualmente para luego quizás algunas preguntas, porque el propósito es que nosotros podamos ver los argumentos que presenta la lección de este día y por la gracia de Dios, en la forma en que el Espíritu Santo va iluminando, pues vienen los comentarios. La nota dice que la asombrosa visión que Isaías tuvo del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de sus defectos. Dolorosamente consciente de sus defectos. Cuando expresa, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros también, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Así se lamentó el profeta. Pastor, en esta declaración que sabemos que es una visión que Dios le da a Isaías, no podemos decir enfáticamente que Isaías pudo contemplar al Dios Todopoderoso, porque encontramos declaraciones que si el que ve a Dios es su gloria, puede morir con esa misma gloria. Entonces, cuando él dice que mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso, ¿cómo nosotros podríamos definir ese texto bíblico? Si fue lo que vio allí más o menos fue un simbolismo de Dios, o literalmente en esa visión pudo contemplar toda su gloria. Es una revelación de la gloria divina. Uh-huh. Es la deslumbrante presencia divina que Isaías vio. Los profetas no era que estaban en un espejismo o algo parecido. Era una visión de la gloria de Dios. Era una teofanía. Los profetas entraban en un trance y si ellos recibían una visión, un ejemplo, en un parque, ahí mismo se podían quedar con los ojos abiertos y podían hasta no respirar. Y usted le podía hacer señas y todo lo que quisiera, pero no estaba ahí, estaba en otro lugar, porque el Señor le había hecho una visión, la había arrebatado al cielo mismo, que esta visión de Isaías fue en el cielo, en el santuario celestial, donde vio la gloria deslumbrante de nuestro Dios. Y quisiera decir, pastor, que esta visión de la santidad, de la gloria de Dios del profeta, le proporcionó una idea de su condición de pecado, porque al contemplar a Dios y luego mirarse a sí mismo, comprendió que él no era nada en comparación con Dios, no era nada con el Eterno, y que en la presencia del Santo de Israel vio su culpabilidad. Moisés hizo lo mismo. Moisés ocultó su rostro cuando entró en la presencia de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Job se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza. De manera, pastor, que puntualmente respondiendo a su pregunta, no era un espejismo, no era una alucinación, era una visión, una teofanía de la misma presencia divina. Lo que los profetas veían era real. Era justo lo que Dios les revelaba. La lección del día de hoy, y siguiendo con los argumentos que presenta la guía de estudio, pues Isaías está consciente de la gloria de Dios cuando dice, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso, y tratando de extraer esa información, esa enseñanza a nosotros, pues el autor es enfático cuando dice que sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto ante el Señor. O sea, no es solamente Isaías, Moisés y todos esos profetas que sintieron una revelación de Dios en su vida. Su luz es suficientemente intensa como para disipar nuestras excusas. Importante esto. A pesar de que él reconocía la grandeza de Dios, el argumento presentado aquí en la guía de estudio nos está diciendo que esa misma luz
suficientemente intensa, fue como para disipar todas las dudas, todas las excusas que pudiese presentar. Y en su presencia nosotros sentimos que estamos perdidos. Isaías recibió la sorpresa más grata de su vida. La presencia de Dios nos hace ver la enormidad de pecado que tenemos, pero a su vez también nos invita a confiar plenamente que el Dios de la luz desea que nosotros podamos marchar con Él también en su luz. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 5, el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Sí, esto nos habla de que Isaías estuvo consciente en todo momento de su condición de pecado y qué significaba el pecado. Isaías estaba claro de que el pecado significa la muerte, significa ruina eterna y que su resultado definitivo es muerte eterna. Cuando él vio a Dios en su santidad, entonces él dice: yo soy un pecador y viendo esto me he condenado, estoy condenado. ¿Le parece o se recuerda a usted, estimado amigo, de alguna situación en otros lugares del Antiguo Testamento donde personas creyeron igual? Manoa y su esposa. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, dijo Manoa. Ciertamente moriremos. Hay muchos casos más donde otras personas ven la gloria de Dios, la deslumbrante presencia divina y saben su condición de pecado, qué significa y qué van a hacer. Un texto para mí que tiene que ver mucho con el fundamento de la profecía. En Zacarías, el capítulo 3, hay otra visión. Esa visión es donde el sumo sacerdote Josué está siendo acusado por Satanás. El ángel de Jehová está a su mano derecha y Satanás está a su izquierda para acusarle. Entonces el ángel de Jehová quita la ropa del sumo sacerdote y le dice: mira, he quitado tu pecado, lo que indica que la ropa sucia con la que estaba vestido Josué no era sucia físicamente, no era porque no la había lavado, era un sumo sacerdote que vestía lino purísimo, lino fino, transparente. Sin embargo, no hay un detergente que pueda limpiar nuestras vidas de pecado. Y Josué en este caso confronta lo mismo. Lo que ocurre con Adán y Eva, esto puede ser un trasfondo para lo que más tarde ocurre con Josué. Sin embargo, hay otros medios. Mientras que a Adán y a Eva Dios los vistió porque no estaban vestidos adecuadamente, a Josué le quitó su vestidura sucia de pecado porque no estaba vestido adecuadamente y lo vistió con vestiduras limpias, es decir, lo justificó, lo santificó. Entonces lo mismo ocurre con Isaías, con otro símbolo, tocar sus labios con el carbón, y es lógico de que Isaías se da cuenta de que su condición de pecado ya no lo persigue más porque Dios lo ha perdonado. Qué lindo cuando Dios nos perdona. El perdón divino debe ser buscado por cada uno de nosotros cada día, y la forma de hacerlo es acercándonos cada día en una audiencia con el que está sentado en el trono. Pastor, vamos a sacar algunos minutos para hablar ya de la segunda parte de la lección. Voy a citar lo mismo que dice la guía de estudio Isaías capítulo 6, versículos del 6 en adelante. Sin embargo, antes de dar lectura a esta porción bíblica, vamos a preguntarle algo que en la parte introductoria ya de la lección pasada le habíamos dicho. Defina así rápidamente lo que es un serafín, para luego pasar a una pregunta mayor. Por supuesto, pastor. Los serafines eran un tipo de ángeles especiales, pastor, que tenían una comisión importante, una comisión diferente. Cada ángel tiene naturalmente una empresa distinta por el cielo, y los serafines es un tipo de ángel, es un ángel especial. Ok, dada esa respuesta, entonces vamos al texto bíblico de Isaías
6 del 6 en adelante. Versículo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pastor, esta escena nosotros sabemos, ya hemos dicho en varias ocasiones, que Isaías entra en una visión, una manifestación, una teofanía, una revelación de Dios. Y ahora vemos, parece ser como que hay elementos que son literales. El serafín toma un carbón encendido, lo pasa por labios del profeta, y después que pasa por el labio del profeta, le dice que su culpa es quitada. Nosotros podríamos interpretar de manera literal esto, que el ángel toma el carbón encendido del altar, lo pasa por los labios del profeta, y entonces dice: sus pecados son perdonados. Cuéntenos un poquito si esto podríamos mirarlo de manera simbólica, o si algún autor o alguien habla de una literalidad en el texto sagrado. Lógicamente, de que cuando nosotros vemos una visión de un ángel, de un profeta con un ángel o con Dios mismo, repito, lo dije hace un momento, es una visión literal. Es una visión literal. Lo único que es un trance donde el profeta entra en una comunión íntima con Dios, porque de ver a Dios de otra forma moriría. Entonces esto es una visión, es una manifestación de la presencia divina de manera literal que le llega al profeta. Podrá haber alguna otra opinión al respecto, sin embargo, lo que se percibe de los textos que tienen que ver con visiones con respecto a los profetas son visiones literales. Bueno, vamos entonces a presentar así rápidamente el argumento que vemos aquí en la palabra de Dios con relación a ese texto que acabamos de compartir con ustedes. Dice el autor de la guía de estudio que Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Probablemente se trata del altar del incienso, donde intercedía por el pueblo de Dios. Sus pecados habían sido perdonados y ahora se lo consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Además, sus pecados habían sido perdonados y ahora se lo consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Pero, y es el énfasis que hace, además se le había encontrado que representara a Dios ante el mundo. Curiosamente, la palabra serafín significa el que arde. Observa la descripción que hace el mismo Jesús del ministerio de Juan el Bautista en Juan capítulo 5, versículo 35, cuando era una antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron recrearse por un momento a su luz. Aunque Juan mismo era un pecador, necesitó de la gracia de la salvación. Su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y salvación. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre, y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. Esto básicamente nos alienta a que nosotros podamos convertirnos en un embajador del cielo y que podamos dar un mensaje preciso cuando Dios nos llama, poder tener una apertura a ese llamado de Dios y decir, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Los serafines que son vistos en la visión de Isaías, el capítulo 6, son ángeles, repito, que la palabra serafín significa ardiente o resplandeciente, ángeles que resplandecen. Algunas veces esta misma palabra ardiente es aplicado a serpiente. Por ejemplo, en el libro de Números, el capítulo 21, versículo 6, está hablando de esto. En Isaías 14, 29 y 36 está hablando de lo mismo que estoy mencionando. Sin embargo, cuando se refiere a serpiente, no significa que son resplandecientes, sino que su mordedura es ardiente. Aunque, pastor y estimados amigos, una vez que Isaías es asistido por el serafín
Él toca sus labios, entonces su iniquidad desaparece. Y yo tengo una pregunta final para usted, pastor. ¿Acaso Dios quita nuestros pecados sin confesarlos? Porque dice que el ángel, el serafín, tocó el labio del profeta, los labios del profeta. ¿Acaso quería Isaías que Dios lo perdonara? ¿Se lo pidió, lo confesó antes del ángel tocar sus labios, o Dios quita el pecado de la humanidad sin el ser humano tener deseos e intención de? Tiene que haber un arrepentimiento. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia es un tomo armonioso, entonces uno puede citar varios pasajes de la Biblia para decirnos que sí tiene que haber un proceso de arrepentimiento y confesión del pecado para que el Señor pueda perdonarlo. Perfecto, por supuesto. Cuando Isaías ve la presencia divina, ve la santidad y la grandeza de Dios, él confiesa sus pecados. Después de confesar es que el ángel toca sus labios. Eso es en respuesta a la misma oración del profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos cada día confesar nuestros pecados, porque Dios nunca utilizará a un hombre en pecados. No, es que no procede. No procede, tiene que haber un arrepentimiento y una confesión, tal y como enseña la palabra de Dios. Es algo que se enseña, como nosotros decimos, con la luz del mediodía. Sí, Señor, la comisión divina es santa, por ende nosotros debemos ser santos. Y aunque no podemos obtener la santidad por nosotros mismos, es un regalo, es un don de Dios. Debemos buscarla. Exacto. Busquemos todos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar, señores. Llegamos al final. Gracias, querido Padre, porque como el profeta Isaías recibió ese llamado, tú nos estás llamando, pero ayúdanos a reconocer nuestra condición pecaminosa, que tú eres santo, y en medio de tu santidad también estás dispuesto a perdonarnos para la gran comisión que tenemos de predicar tu evangelio. Dirígenos, acompáñanos siempre, te lo pedimos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.